Antes que nada decir que habrá mucha comparación con Your Name dado que se parecen bastante. Jotaka Morishima es un estudiante de secundaria que se muda a Tokio para dejar atrás su vida en una isla aislada del mundo. Allí conocerá a Hina Amano, una chica con el misterioso poder de manipular y controlar el clima a su antojo. Weathering with You vendría a ser como una especie de sucesor espiritual de Your Name. Las dos películas están hechas por la misma persona, también comparten el mismo universo en el que la mística y magia hacen presencia en un entorno realista como una característica principal de la trama. Radwimps está nuevamente presente para hacer la banda sonora de la película, y los dos protagonistas principales de Your Name hicieron un cameo del cual ya hablaré. La trama también se desarrolla exactamente igual, con la primera mitad de la película con una mezcla melancólica y alegre al mismo tiempo y la segunda mitad tuvo un cambio drástico en el tono. Se volvió más oscura e intensa. La mayoría de los chistes ya sean sexuales o de mascotas y casi todo lo demás ya se ha visto en Your Name y a mi parecer, estos son intentos muy pobres de emularlos dado que se sienten mucho menos naturales. Era divertido ver cómo los dos protagonistas, en especial Taki, exploraban los cuerpos cuando se cambiaban. Aquí es tan cliché como ¿me has mirado las tetas? No, ¿me has vuelto a mirar las tetas? Eres un pervertido. O le lanza una mirada rápida y ella se pone roja diciendo ¿qué miras? Chistes forzosos y nunca vistos antes. Parece que Shinkai se siente demasiado cómodo con la fórmula de Your Name hasta tal punto que le da lo mismo hacer lo mismo pero mucho peor. Pero el problema de esta película no es que se sienta como un ensayo o que sea una versión peor de Your Name. Parece que Shinkai tenía una idea en esta película, pero realmente no logra llevar a cabo su ejecución. Las conveniencias que siempre favorecen a los protagonistas pasan continuamente. ¿Cómo es posible que un chaval de 16 años escape de toda una comisaría así como nada? ¿Cómo es posible que una adolescente de 15 años viva sola con su hermano menor? ¿No existen servicios sociales? Sí que es verdad que al final de la película sí entran servicios sociales, pero antes de esto ¿qué? ¿Puede una adolescente de 15 años alquilar un piso y pagarlo con su sueldo a tiempo parcial? Las dificultades económicas a las que se ven sometidos los personajes solo se exploran en un nivel muy superficial y nunca se profundizan, por lo que el drama de que los personajes carecen de dinero es fútil porque no se explora. El romance es bastante mediocre. Con la cantidad de eventos que pasan entre ellos, creo que están en una etapa en la que al menos se besan. A la niña ni siquiera le importa abrir su bata de baño, pero aún así la acción romántica es bastante escasa. Supongo que ambos elementos no se presentaron tan intensamente porque el público objetivo es de niños a jóvenes adolescentes, pero aún así, ¿por qué mostrar ese contenido algo adulto desde el principio y no intentar aprovecharlo? Hina como personaje es demasiado inocente y de corazón puro que a veces se sentía como un concepto y no alguien real. Incluso su primer y segundo encuentro con Hodaka presenta un cambio de opinión muy cuestionable. Primero dice que le odia, se va y luego vuelve y le sonríe. Hodaka es el protagonista prototípico del anime, por lo que escuchamos sus pensamientos, ansiedades, frustraciones, alegría, y así sucesivamente. Hay demasiados personajes secundarios que no obtienen el desarrollo suficiente para destacar y, como resultado, simplemente se sienten vacíos o faltos de algo. Si se tratara de una serie, se podría explorar a fondo estos personajes y sus problemas. Pero en una película de 2 horas, el drama se sintió demasiado forzado entre los personajes y algunos de ellos se hicieron amigos con demasiada facilidad. Y luego está la segunda mitad de la película donde las cosas se vuelven caóticas e intensas. Es una película dulce, melancólica, bella, conmovedora e insufrible. A pesar de tener menos de 2 horas, se siente que tiene más de 3. La película tiene un largo prólogo donde Hodaka trata de sobrevivir como un transeúnte menor en Tokio, una trama secundaria de investigación policial que solo existe para aumentar la duración innecesariamente y una mitología basada en el sintoísmo que se menciona pero nunca se desarrolla por completo. Y es que a pesar de sobrecargar su historia, muchas partes de la película se sienten vacías o apuradas, por lo que es normal sentir cierta inverosimilitud, así como conveniencias que ya mencioné antes. La estructura general de la película es una recopilación de las fórmulas que en el pasado tuvieron éxito para Shinkai. Una historia relacionada con mitología, Your Name, agua en todas partes, el jardín de las palabras, una trama que intenta combinar la mitología y la realidad, de nuevo Your Name, una banda sonora remontada a la de su predecesor, pero que esta vez ya no tuvo el mismo efecto espléndido y un elenco de personajes cliché.
El protagonista torpe de buen corazón, chica adorable con un buen corazón, personajes secundarios que ayudarán a los personajes principales y planos con una construcción lamentable, como el chico que dirige un posible burdel ilegal. Shinkai capturó mi atención con sus obras más notables como 5 centímetros por segundo, El jardín de las palabras y su gran éxito Your Name, pero debo decir que con esta película me decepcionó. No me queda claro a dónde quería ir con esto. Después de su nominación al Oscar en 2016, Shinkai me dio la impresión de querer ir por más, pero con este trabajo da un paso atrás tremendo. Había demostrado que era capaz de salir de su fórmula de confort de 5 centímetros por segundo y hacer una nueva ya que la anterior necesitaba una renovación como agua de mayo. Y la logró con Your Name, pero esta película se siente como un intento de emular lo que tanto éxito le dio y que también había funcionado pero fracasó miserablemente. Esta es de las peores películas de Shinkai hasta ahora. Tuvo un historial mixto en el pasado, desde el entretenimiento de calidad de Your Name hasta el vergonzoso homenaje a Estudio Ghibli. Pero Weathering with You de alguna manera pone el listón aún más bajo. Su originalidad es patética y su autocomplacencia repulsiva. Ninguna emoción es real, no hay nada en qué pensar, todo es una fachada brillante de fondos de alta resolución y hot pop para llevarnos a la tierra de fantasía de romance infantil donde todo lo malo siempre se resuelve y nunca se hace una pregunta incómoda. Sus fondos fotorrealistas pueden ser difíciles de producir a nivel técnico, pero ¿y qué? Esta es una representación estéril de Tokio, que carece de atmósfera. Compare esto con algunos de los mejores animes de todos los tiempos como Ghost in the Shell y Pad Labor 2, y su impresionante visión de la megaciudad. La única pregunta interesante planteada al final de la película se resuelve de una de las formas más ridículas y deshonestas que he visto. Olvida el mundo real y olvida que este se irá al infierno, lo importante es que hay una linda chica de anime que ama a un adolescente inseguro. Y todo esto del cambio climático no será tan malo después de todo, es solo la forma de la naturaleza. También hay una cantidad descarada de publicidad, incluida una escena que bien podría haber sido un comercial de McDonald's. Cada personaje usa un MacBook y la película se asegura de que lo sepamos, y las redes sociales como Twitter también aparecen continuamente. Sinceramente, es desconcertante que una película que hace publicidad de algunas de las corporaciones más grandes del mundo intente contar leyendas sintoístas. Una de las cosas que Your Name sí hacía muy bien es profundizar el entorno de los protagonistas. Por ejemplo, se podría comparar a Mitsuha con Hodaka. Los dos se quieren ir de sus pueblos. La diferencia es que Your Name se toma el tiempo necesario para explicar por qué Mitsuha se quiere ir de su pueblo. Es un pueblo aburrido donde no hay nada. Ella quiere irse a un lugar con mucha más gente y con mucho más ocio. ¿Pero por qué se va Hodaka? Ni siquiera conocemos a sus familiares salvo una tibia foto. ¿Qué razones tenía? No hay una historia de fondo como si la tenía Mitsuha. Entonces uno se siente mucho más conectado con Mitsuha como personaje porque la película se molesta en explicar todas sus motivaciones. Además, Your Name también trata temas familiares. Enseña a la familia de Mitsuha y la interacción entre sus miembros. De Hodaka de nuevo, no sabemos nada. ¿Con quién vive? ¿Quiénes son sus familiares? No sabemos nada. Es como si la película cogiese solo la parte emocional de Your Name y solo eso. Pero es que ni por esas lo logra. Todo es demasiado exagerado y sobreactuado. La química entre los dos protagonistas en Your Name era mucho más creíble, orgánica y divertida. Aquí sin embargo es exagerada entre el típico protagonista adolescente anime y la típica chica bondadosa y amable. La parte sobrenatural también es muy inferior a Your Name. Your Name le dedica una buena parte de su película a construir y medio explicar todo el entramado temporal. Weathering with You sin embargo cuenta una historia sintoísta a toda prisa sin ningún tipo de sentido para ver si cuela. Incluso la representación de Tokio en Weathering with You es muy impersonal, tosca y gris. La representación de Tokio en Your Name es vibrante, colorida e intensa. ¿Cómo olvidar el cameo masturbatorio de los protagonistas de Your Name en esta película? Esta película se quiere parecer tanto a Your Name que incluso ha metido a los dos protagonistas en esta película. Shinkai quiere emular tanto a Your Name que no le basta con coger todos los elementos que hicieron tan buena a Your Name y hacerlo mal que necesita meter a los dos protagonistas para ello. Una de las excusas por decirlo así que he escuchado sobre esta película es que supuestamente es más adulta muy entre comillas que Your Name. ¿Que una adolescente de 15 años esté a punto de vender su cuerpo lo hace más adulto? ¿El personaje de Shun?
Para mí la historia del padre de Mitsuha es mucho más adulta que cualquier cosa en Weathering with You sin necesidad de recurrir a tropos de la casi prostitución de menores. ¿Y ese final? ¿Sigue lloviendo después de 3 años? ¿Cómo es eso? ¿No se supone que Hina ya no es una chica del sol? ¿Por qué continúa lloviendo? Incluso más de media ciudad se ha hundido bajo el agua. ¿Nadie ha investigado por qué no ha parado de llover durante 3 años? Solo hay que imaginar todas las industrias que no pueden operar en un clima tan incierto, dejando a miles de personas sin trabajo. La película ya nos muestra a nosotros y a los personajes principales cómo muchos mercados no podían operar bajo la lluvia constante. Demasiado para cualquier viaje aéreo en Japón durante los próximos 3 años sin que haya retrasos absurdos en el mejor de los casos. Oh, pero está bien, ya que esta decisión extraordinariamente desconsiderada fue idea de Hodaka y Tokio fue originalmente una bahía en la edad de Edo hasta que los humanos la transformaron, y ahora está bien que regrese a esa forma a pesar de que eso a nadie y muchísimo menos a los protagonistas les importó. El final es terrible ya que desecha el hecho de que él necesita crecer y enfrentar la realidad y los adultos que no lo apoyan al 100% están equivocados. Claramente, el mocoso irresponsable y desconsiderado con absolutamente ninguna experiencia en vida más allá de ser golpeado varias veces está en lo correcto. Esto palidece en comparación con el final de Your Name. Allí los dos protagonistas se olvidaron de ellos pero siempre había una idea en el fondo de su mente que les decía que les falta algo. Los vemos cruzarse varias veces mientras piensan cómo se sienten y que constantemente están buscando a alguien. Esto pone a la audiencia al borde de sus asientos, esperando que uno de ellos simplemente toque al otro en el hombro y salude. Pero cada vez que se presenta una oportunidad para hacerlo se desvanece. Se ven en trenes opuestos y comparten una mirada de curiosidad y sorpresa. Corrieron para encontrarse y verse en la escalera, y se iban a cruzar de nuevo. Pero antes de que se alejen Taki se da la vuelta y llama a Mitsuha, evocando una sensación de logro y cierre excepcional, liberando toda la tensión acumulada en la montaña rusa emocional que es la película. Además está explicado que el lazo rojo del destino los une que se representa con el lazo rojo de Mitsuha. Realmente es una película que está construida con maestría, tanto los elementos sobrenaturales como las relaciones entre los personajes, etc. Es impresionante cómo la película maneja con éxito tantísimas cosas en un período menor de 2 horas. Ver Weathering with You y ver lo mal que lo hace con la contraparte de Your Name me hizo valorar Your Name todavía más. Una vez dicho esto, el arte es maravilloso. Cada fondo está lleno de detalles y es animado, es una alegría verlo en todas partes. El diseño del personaje sin embargo no me gustó tanto, me recuerda un poco a las cabezas algo desproporcionadas de The No Coil sin llegar tampoco a ese nivel. Donde realmente brilla la película es en los efectos de lluvia. Estos están animados con un detalle y maestría tremenda. En general, es una gran producción. La actuación de la voz es muy buena. El sonido de fondo, específicamente el sonido de la lluvia, es perfecto para construir la atmósfera. Aunque una cosa que no me gustó es el truco que usa la película cuando quiere insertar alguna canción temática. A la película realmente le gusta mostrar escenas sin diálogo con paisajes y canción de fondo cada 20 minutos a lo largo de la película. En este sentido Your Name lo hizo inmensamente mejor. Hay una escena donde se muestran las acciones de los personajes cuando cambian de cuerpo y se regañan entre ellos por las acciones que hacen cuando se cambian acompañada con una canción que se ajusta a la perfección con la escena. Esa escena es fácilmente una de las mejores que ha hecho Shinkai nunca. Weathering with You nunca llega ni por asomo a esa genialidad aunque lo intenta muchas veces que incluso llega a ser forzado. Y la escena final es otro intento de emular a Your Name. De nuevo sin éxito. Realmente Shinkai podría haber hecho Your Name 2 y de seguro le hubiese quedado 20.000 veces mejor. Porque esta película parece un montón de ideas de un nene de 12 años que recién terminó de ver Your Name y le encantó y a partir de eso quiso crear una historia similar. Es como si Shinkai hubiese tenido una resaca ontológica en la que le sentó mal la bebida y la comida y al despertar se haya vomitado encima de la portada de Your Name y de ahí haya salido Weathering with You. No se me ocurre mejor manera de describirlo.